que tendremos a Ronald Balsa un poco más adelante en el programa, partiendo de los tres primeros titulares. ¿Cuál es el primero? Lo que tiene F es que el Fondo Monetario Internacional anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la administración de Delcy Rodríguez, tras haberla suspendido en 2019 por cuestiones de reconocimiento del gobierno, entonces de Nicolás Maduro. Esto lo informó la directora gerente Kristalina Georgieva. El Fondo Monetario anunció este jueves en Washington la reanudación de estas relaciones con Venezuela. Es una decisión adoptada en consonancia con las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del Fondo Monetario. Esto, según reza en el comunicado oficial difundido por ese organismo. Pero es que también leemos en F que el Banco Mundial anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con el gobierno de Venezuela, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional, en una decisión que pone fin a esa pausa que se extendía también desde el año 2019. Digo que por esto vamos a hablar con el decano Ronald Balsa, pero por lo que sigue a continuación, y es que Delcy Rodríguez anunció la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela, Laura Carolina Guerra Angulo, y designó de manera inmediata al vicepresidente de la institución, Luis Pérez, como encargado de ese organismo emisor. Escuchemos. Y yo quiero aprovechar para informar al país que he recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela. Seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno y asume el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez. Quiero manifestarle mis felicitaciones y asumir como contempla la ley y iniciar todos los mecanismos tal cual como están empresados en la ley del Banco Central. Delcy Rodríguez, quien, como leemos en otra nota, firmó este jueves la nueva ley de minas, aprobada el pasado 9 de abril por el Parlamento, y agradeció al mandatario de Estados Unidos, agradeció a Donald Trump y a su gobierno por la buena disposición para el desarrollo de la cooperación bilateral. Seguimos en F, pero pasamos a la Unión Europea, porque una delegación de la Unión en Venezuela anunció este jueves la apertura de la convocatoria con un presupuesto de 8.9 millones de euros, son unos 10.4 millones de dólares, para proyectos que promuevan la economía circular y mejorar el acceso a servicios básicos esenciales. La Unión Europea indicó en un comunicado de prensa que la convocatoria va dirigida a organizaciones de la sociedad civil. Y Reuters, pasando al ámbito ya de los hidrocarburos específicamente, Reuters nos tiene que Repsol dio un paso decisivo para expandir sus operaciones en Venezuela tras firmar un nuevo acuerdo con el gobierno y con Petróleos de Venezuela que le permitirá retomar el control operativo de Petroquiriquire y asegurar los mecanismos de pago asociados a sus actividades en el país. La compañía española informó que este convenio, a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el acuerdo, aún sujeto al cumplimiento de condiciones, abre la puerta a un aumento significativo de la producción. Según la empresa, Repsol está en capacidad de elevar en 50% su producción bruta en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos 3 años, siempre que se sigan dando las condiciones necesarias, y esto último es una cita textual. Banca y Negocios nos tiene que el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que cree que Venezuela ya no está interesada en vender la petroquímica estatal Monómeros, que tiene sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, y le citan acá en Banca y Negocios. En la nueva coyuntura geopolítica para Venezuela, hoy ya no hay interés en vender monómeros porque hoy cobran vigencia los fertilizantes en el mundo. Esto lo dijo Palma en una rueda de prensa en Cartagena de Indias tras participar en el inicio del Congreso de Naturgas, que agrupa las empresas colombianas de gas natural. En otros temas, el Grupo Cisneros, una empresa privada centrada principalmente en medios de comunicación y entretenimiento, planea un fondo de capital de $1.000 millones para invertir en Venezuela. Ya se había anunciado, pero hay más. Es que Reuters nos tiene que Adriana Cisneros, CEO del conglomerado, dio a conocer este jueves durante una conferencia en la ciudad de Caracas que la firma está buscando invertir en 3 o 4 sectores que podrían incluir áreas de agricultura, inmobiliaria y salud, no en el sector petrolero. Luego, pasando a finanzas digital, leemos que el índice de confianza del consumidor venezolano registró en enero una brecha histórica impulsada por una fuerte mejora en las expectativas económicas para los próximos 6 meses. Esto lo explicó Pedro Quintana, socio director de Atenas Grupo Consultor. Quintana señaló que las expectativas positivas alcanzaron 74 puntos por encima de los 64 registrados en 2022, que ha sido el nivel más alto desde que la firma comenzó a medir el indicador en 2021. Destacó que es la primera vez que se observa una diferencia tan amplia entre expectativas y condiciones actuales.
Vamos al campo. Productores de arroz en la población de Calabozo, en Guárico, rechazan el ajuste del precio ese del arroz Padia, 40 centavos de dólar por kilo, debido a que no cubre el costo de producción. Es un reporte de Jorge González. Cruz Ledesma, representante de la Asociación de Campesinos en el municipio Miranda, apuntó que sembrar una hectárea de arroz supera los $2.500 y para tener una ganancia mínima hay que producir 5.000 kilos por hectárea. Jueves, 10:30 de la mañana. Entre 2.650 a 2.800 dólares por hectárea. 5.000 kilos de arroz a 0.40, eso te arroja $2.000 por hectárea. Y si el financiamiento tuyo fue de $2.650, tú quedas en un saldo negativo a quiebra. Destacó que los precios acordes a la realidad deben ser 5 centavos a la tasa del Banco Central de Venezuela. Jueves, 10:40 de la mañana. Un arroz a un precio justo financiales entre un 0.55 a un 0.65 centavos de dólar el arroz Padia húmedo en el sector productivo. Más de 1.300 trabajadores del campo en el municipio están afectados con esta situación, principalmente los pequeños y medianos productores que no cuentan con grandes estructuras de producción. Leemos también en Mundo UR que en Carabobo, constructores aseguran que el sector se prepara para la reactivación. Indicaron que se requiere más de $130 millones para la recuperación, culminación y mantenimiento de grandes obras en el país. Es un reporte de Ruth Lara Castillo. Señalaron que desde la Cámara trabajan en impulsar el Plan Nacional de Infraestructura, que consiste en 3 propuestas que tienen como objetivo dinamizar la actividad del sector. Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Primero, de recuperar aquellas obras concluidas que le está faltando mantenimiento. Segundo, invertir en aquellas obras inconclusas que están a la vista. Y tercero, también un mantenimiento de este tipo de obras. Esos son unos números bastante significativos. Estamos hablando de más o menos una inversión de 130.000 a 150.000 millones de moneda americana. Indicaron que el objetivo es que el sector construcción forme parte del 7% del Producto Interno Bruto, pero consideran que primero se deben promover algunas medidas. Gustavo Farache, presidente de la Cámara de la Construcción de Carabobo. 3 leyes que ya le hemos pedido hasta la saciedad al gobierno nacional que las modifique o las derogue. Ya vimos que una la nombró la presidenta encargada y dijo que se iba a enfocar en esa, que es la ley de alquileres, y eso puede abrir el mercado y puede abrir un chorro. Las declaraciones las ofrecieron durante el 4º encuentro de constructores, que cuenta con una exposición comercial, 22 conferencias abiertas al público y culmina este 17 de abril. Encontramos en Banca y Negocios, y para cerrar el capítulo económico, que Copa Airlines informó que a partir del próximo 2 de junio de este año va a reiniciar vuelos hacia Barcelona, en Anzoátegui, siendo este el 5º destino en Venezuela que faltaba por reactivar. Asimismo, destacó que tendrá 3 vuelos a la semana, siendo los martes, jueves y sábado, dado que conectará con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui. Tocumen con el José Antonio Anzoátegui. Importante puntualizar que la aerolínea panameña ya está volando hacia Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto. Repetimos, se agrega entonces Barcelona. Y repetir también que Ronald Balsa estará en minutos luego de la pausa con nosotros para hablar, por una parte, del tema Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, pero por otra también del Banco Central de Venezuela. Política. En Confirmado leemos que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, planteó la posibilidad de convocar elecciones generales en Venezuela como una salida a la crisis política del país, asegurando que un proceso electoral pactado con la oposición podría permitir restablecer la paz y la estabilidad institucional. Durante una entrevista, el mandatario brasileño afirmó que la situación venezolana debe ser resuelta por los propios venezolanos y rechazó cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos internos del país. Eso en Confirmado. Ahora en Banca y Negocios leemos que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que en el mejor de los casos se necesitarían entre 9 y 10 meses desde que se iniciara un esfuerzo concertado para crear el censo electoral y establecer las instituciones necesarias y así celebrar unas elecciones hasta alcanzar ese objetivo. El alto funcionario subrayó que espera y confía en que unas eventuales elecciones presidenciales se realicen en Venezuela antes de que culmine el segundo periodo presidencial de Donald Trump. Por otra parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reunió este jueves en Roma con María Corina Machado dentro de su gira europea, según ha confirmado el gobierno italiano. El encuentro, que no había sido anunciado, tuvo lugar en el Romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano. Y en Mundo Verde leemos que la coalición sindical entregó un documento con varias peticiones de apoyo a la Embajada de Estados Unidos en el país. Entre ellas está la intercesión por un salario justo. Tenemos un reporte de Jonathan Cárdenas.
La libertad de presos o políticos y elecciones en el país también están en la lista de puntos que contempla la misiva entregada por representantes de varios gremios y la coalición sindical dirigida por Carlos Salazar a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en la capital. Esto fue lo que nos dijo. ¿Quién los recibió acá y qué les dijeron? El jefe de seguridad de la embajada, como usted sabe, es público y notorio que la embajadora ya no está aquí. Cuando venga el próximo encargado de negocio, nos sentaremos con ellos. Previo a la entrega del documento, se concentraron en la Plaza Alfredo Sadel, donde dieron a conocer a jubilados, trabajadores, estudiantes y sociedad civil detalles de la petición en materia salarial. Luis Cerrada, integrante de la coalición sindical, jueves 10:30 de la mañana. Salario digno con poder adquisitivo, derogación del memorando 2792, es que realmente le restituyan todos los derechos a los trabajadores. Piden que se respete lo establecido en las cláusulas contractuales. A ver, tenemos confirmado que la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, porque ya hablamos de elecciones en 2 titulares, ahora sí hablemos de presos políticos, que también se mencionó en la nota anterior. Como les decía, Justicia, Encuentro y Perdón denunció la detención del dirigente político Alexis Paparoni, ocurrida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A través de un comunicado, la ONG señaló que hasta el momento, eran las 6:30 de la tarde, no se había hecho público el procedimiento legal que justificaría la medida, ni existe confirmación oficial sobre la autoridad responsable de su custodia. Eso han confirmado, donde también leemos que al menos 51 detenidos por motivos políticos del caso PDVSA Obrero fueron excarcelados en horas de la tarde de este jueves de la cárcel de Yare, ubicada en Miranda. Las liberaciones se realizaron tras una presunta orden presidencial, eso entre comillas. Además mencionó que el hecho tomó por sorpresa a muchos de los familiares que se encontraban en el interior del país. Inconfirmado, encontramos también que el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la noche de este jueves presuntos tratos inadecuados contra un grupo de aproximadamente 30 privados de libertad recluidos en el centro penitenciario David Viloria, conocido como cárcel de Uribana, en Lara. De acuerdo con la organización, los internos, se encuentran aislados en el área de máxima seguridad, confinados en una celda bajo condiciones que califican como deplorables. También leemos que la madre del detenido Víctor Hugo Quero, Carmen Navas, denunció este jueves que le exigen miles de euros para garantizar su liberación. En 1 año y 5 meses no he sabido de él ni una sola vez. Pido a Dios encontrarlo vivo porque mi hijo está muy enfermo. Las personas que han estado presas con él han dado esa versión. Esto lo dijo durante la protesta de trabajadores que exigen salario mínimo en Caracas. Repito, es la madre de Víctor Hugo Quero, Carmen Navas. También encontramos que la defensora del pueblo, Egle González Lobato, se comprometió a revisar las denuncias de sindicalistas y familiares de presos políticos, así como visitar las cárceles del país tras recibir a representantes gremiales que protestaron este lunes 13 de abril frente a su institución. En nota de prensa difundida este jueves 16, la Defensoría del Pueblo afirmó que González Lobato se comprometió a revisar las demandas presentadas por los sindicalistas y también a organizar visitas de inspección en las cárceles para verificar las condiciones de reclusión. Hacemos un alto en la lectura de estos nuestros titulares. Volveremos con información de educación, de salud, de servicios, de lluvias también. Ojalá que chance el panorama internacional porque tenemos prevista esa conversación con el decano, con el economista Ronald Balsa. Son las 6:30 de la mañana. Vamos a ver si colocamos esto de Luke Combs, que lleva por título Fast Car, esa buena versión del tema de Tracy Chapman. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Publicidad, y antes de retomar nuestros titulares, deje que le hable de Conexus. Y una pregunta, ¿qué significa liderar la tecnología? Para Conexus al menos significa transformar casi 4 décadas de experiencia en soluciones digitales de última generación. Desarrollan herramientas que desafían los límites de la banca electrónica, cumpliendo con los más altos estándares globales. Junto con sus bancos aliados, Conexus estimula un ecosistema digital más robusto, avanzado. Conexus es evolución tecnológica que no se detiene. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y hablemos de Plumrose. Con cada gramo de jamón Plumrose eliges compartir y disfrutar lo bueno. Eliges ese sabor irresistible que ya conoces y la confianza que solo pueden darte 72 años de experiencia cuidando a los tuyos. Porque al final del día, cuando eliges Plumrose, eliges dar lo mejor. Por eso Plumrose. Por eso Plumrose. Hablemos también de Grupo Leti. En Grupo Leti no solo fabrican medicamentos, ¿no? Construyen puentes hacia tu bienestar. Cada paso que dan en su planta en Guarenas está inspirado en la tranquilidad de tu familia, porque verte sano es lo que les impulsa a mejorar cada día. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Y en Fotón Venezuela cuentan con el respaldo internacional de ejecutivos de la marca en el país. Garantizan apoyo constante y especializado, brindándote la tranquilidad que tu inversión merece. Fotón ofrece asistencia técnica y el mejor stock de repuestos en Venezuela para que tu negocio nunca se detenga y hacerte la carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Cierro hablándoles de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Y es que con los nuevos buckets de salsas no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la nueva salsa secreta, la favorita del coronel o la salsa búfalo, cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas y descubre la nueva forma de comer en KFC. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando. Disponible en todos los canales de venta en el país. KFC. Auténticamente crispy y siempre original. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, en materia de salud. En Maturín, médicos exigen la reactivación del servicio de traumatología del estado Monagas, que tiene más de 7 años paralizado por el deterioro de su estructura. El reporte es de Johnny Moisés Ulloa. Los especialistas manifiestan que por la situación, un número importante de pacientes de traumatología está en lista de espera para ser intervenidos en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Víctor Dávila, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Central de Maturín, jueves 10 de la mañana. Una unidad que en promedio operaba hasta 2.000 pacientes al año de traumatología. La unidad no se ha reactivado. Hay centenares de personas en su casa esperando una cirugía, sin contar los que ya no van a poder ser susceptibles a la cirugía. Además, denunciaron la falta de insumos y equipos necesarios para atender a los pacientes. Brian Figuera, médico traumatólogo, jueves 10 de la mañana. La unidad está paralizada desde 2019, porque por ejemplo aquí hace falta reactivar los quirófanos que están dentro, el equipo de fluoroscopio, que para nosotros es primordial para poder hacer cualquier tipo de cirugía en traumatología.
Los médicos traumatólogos hicieron un llamado a las autoridades regionales y nacionales para que atiendan la situación a la brevedad posible. Educación. El Colegio de Profesores del Estado, Lara, exhorta al Ejecutivo Nacional a asignar los recursos necesarios a las universidades para garantizar la formación de la nueva generación de profesionales de la docencia. Es un reporte de Ramón Vélez. Representantes del gremio señalan que la crisis actual del sector universitario podría empezar a revertirse tras los anuncios esperados para el próximo 1 de mayo. Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores en el Estado Lara, 10 de la mañana. Que dictan carrera docente es urgente y necesario darle el recurso presupuestario para que exista esa preparación oportuna, adecuada y necesaria para el restablecimiento de nuestra Venezuela. Es un deber del gobierno, quien sea, atender la educación y los demás servicios como la salud, etcétera. Es prioridad absoluta y es necesaria. Nosotros creemos, aspiramos y hay los recursos suficientes. Más allá del salario, el sector docente también demanda mejoras urgentes en sus beneficios sociales. Entre las prioridades destaca la optimización del sistema de salud y la restitución de los servicios funerarios. Servicios públicos. Ayer comentamos a través de un mensaje de Madeline Palmar que se había registrado un apagón a las 3:30 de la madrugada del jueves que afectó al menos 8 municipios del estado Zulia. Hoy tenemos ese reporte formal ya de Madeline. La interrupción del servicio eléctrico que ocurrió en medio de una lluvia sobre gran parte del territorio zuliano se extendió por al menos 6 horas. Cerca de las 11 de la mañana el suministro comenzó a restablecerse en buena parte de Maracaibo. Sin embargo, en otros municipios continuaban las labores para recuperar el servicio. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Corpoelec informó que la falla se originó a causa de las lluvias, sin precisar el lugar exacto donde se produjo. Tras la restitución del servicio, se reanudó el esquema de racionamiento eléctrico que se aplica en el estado. Este es el segundo apagón que se registra en la región en lo que va del 2026. Lluvia. Hablando de eso, de lluvias, luego más de 90 horas continuas de lluvia en Mérida, las autoridades confirmaron afectaciones en distintas vías. El reporte es de Jade Delgado. Las emergencias se registraron en varias zonas donde el paso ha sido restablecido. Luis Lobo, director de Protección Civil en Mérida. Ya tenemos 96 horas continuas de precipitaciones, la cual no ha afectado el municipio de Alberto Adrián y el municipio Sucre. Esto en la local 008. Se da el paso preventivamente para evitar cualquier incidente que iniciaron las labores de limpieza. Inmediatamente se aperturó con toda la medida de seguridad el paso hacia el vigía entre municipio Sucre y municipio Alberto Adrián. Indicó que han desplegado a funcionarios del sistema de gestión de riesgo en las zonas donde ríos y quebradas han aumentado el caudal. Municipio Libertador tuvimos crecida de los afluentes hídricos. Todos estos afluentes hídricos dentro de su margen de seguridad, todo el sistema de gestión de riesgo de Estado Bolivariano en Mérida se encuentra activado para cualquier eventualidad que se presenten, pero componen más de 2.500 personas. El paso hacia los estados de Barinas, Trujillo, Táchira y Zulia está habilitado. Recomiendan precaución al conducir por las distintas vías de la entidad. Como les decía, vamos a profundizar en los 3 primeros titulares el día de hoy. Los 2 primeros tenían que ver con la reanudación de relaciones entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Venezuela. Y el tercero tenía que ver con la designación de manera temporal de Luis Pérez, vicepresidente del Banco Central, como su encargado hasta que se decida la nueva autoridad. Bueno, para ello hemos querido convocar a Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Andrés Bello, decano, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por la invitación. A usted por atendernos y tan temprano. Además, decano, ¿qué significa para el país que eso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya formalmente reanuden relaciones con Venezuela? Bueno, yo pienso que lo primero que debe ocurrir es que comiencen a publicarse cifras. O sea, el Banco Central no ha tenido intercambios con el Fondo Monetario desde el año 2004. Cuando fue la última visita para hacer el artículo 4, que tiene que ver con el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, y que se aplica en todos los países una vez al año, ¿no? Que son visitas en las que se hacen consultas sobre el estado de la economía. Ese convenio constitutivo en el artículo 8 tiene una explicación sucinta, pero
que habla de todo el detalle que puede seguir después sobre informaciones de balanza de pagos, que fundamentalmente uno de las razones para la creación del fondo en los años 40 del siglo XX. Esto es muy importante porque sin tener conocimiento sobre, por ejemplo, las cuentas fiscales, no puede haber aprobación para que el Fondo Monetario dé acceso al gobierno para el uso, o al Banco Central para recibir los DEC, los derechos especiales de giro, ni para que pueda participar en procesos de renegociación de deuda externa, ni pueda avalar la dirección de política que se pueda tener dentro del país. Fíjese usted, habla de la necesidad de cifras y lo ha venido sosteniendo por mucho tiempo y uno ve que en paralelo, bueno, van a ser nombradas unas nuevas autoridades al frente del Banco Central. Ya lo hay, un presidente, digamos, interino o encargado que era el vicepresidente de la institución. No creo que sea casual, pero siendo vicepresidente tampoco uno esperaría mayores cambios, ¿o sí? Bueno, si las cifras están allí, en el Banco Central las ha ido recogiendo y las ha impedido su publicación, de alguna manera su relación con el Ejecutivo Nacional, pues podría dar la instrucción de que se publiquen de inmediato. O sea, lo bueno de Internet es que eso se puede hacer de un día para otro cuando las cifras están allí, ¿no? Es bueno recordar que justamente fue el 30 de abril del año 2007, o sea, ya se va a cumplir un aniversario que el presidente Hugo Chávez dijo que iba a retirarse del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La relación no fue que se deterioró a partir del año 2019, cuando se presentaron los problemas de reconocimiento por parte del Fondo Monetario del gobierno de Venezuela, ¿no? Son problemas que tienen mucho tiempo, pero en ese tiempo el Banco Central debió haber continuado recopilando cifras y no hay que esperar hasta que haya un nuevo presidente para que todo eso se publique. Claro. Fíjese que, bueno, varios economistas, bueno, ya vean con muy buenos ojos la llegada de aquellos primeros $300 millones producto de la venta del petróleo. Bueno, se sabe también que ante la reanudación de relaciones podrían, por la vía del Fondo Monetario Internacional, llegar $5.000 millones de dólares al país. Bueno, ¿qué hacer con ellos primero, pero luego cómo auditarlo? Sí, y ayer vi una noticia que COSAC, no recuerdo bien el nombre, que es un miembro del Departamento del Tesoro, dijo en el Congreso de los Estados Unidos que habían enviado $3.000 millones por pagos de petróleo a Venezuela y que iba a haber una firma auditora que iba a presentar informes trimestrales, y nada de eso aparece en la página de Transparencia Venezuela, de Transparencia Soberana. Lo primero para la auditoría es que se informe cuándo entran esos recursos, que como se dijo se informe en tiempo real, y que en lugar de utilizarse la figura de fondo social o fondo de infraestructura, se utiliza el presupuesto nacional. Si estamos en unas nuevas condiciones y se aprobó un presupuesto en diciembre del año pasado, que es el 10º año que no se publica el presupuesto nacional, pues lo primero es mostrar las cifras que se habían estimado en aquel momento, cómo los cambios de ingresos que esperados puedan ser incorporados a las necesidades que supuestamente ya estaban explícitas en el presupuesto nacional, y cómo eso se va a traducir en los gastos durante todo el año en todas las regiones del país. Porque por lo menos de la noticia que leí ayer de COSAC. Sí, Michael Cossack. Sí. Supuestamente se había hecho ese pago de $3.000 millones de dólares y se había ido en pago de salarios y en otras cosas que no están especificadas. Y el pago de salarios no puede depender del ingreso petrolero. O sea, aquí se cobra impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, hay ingresos ordinarios que son más fáciles de estimar que el ingreso petrolero, que depende de cuánto paga el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, para mí, que el Fondo Monetario vuelva a tener una relación con el gobierno de Venezuela implica el reconocimiento de que esa entrega de cifras se tiene que hacer por parte del gobierno de Venezuela, y que artículo 4 se tiene que cumplir anualmente. No es solamente que bueno, se hace un acuerdo, se entregan los derechos especiales de giro y ya se acabó la relación, porque hay toda una cantidad de criterios que se aplican a todos los países del mundo, y Venezuela no puede ser una excepción cuando son los países miembros los que aceptan que el Fondo Monetario vuelva a tener tratos con el gobierno de Venezuela. Es el decano Ronald Balsa que nos acompaña, economista. Decano, y sean 300,
sean 1.000, sean 3.000, los 5.000 millones que puedan venir por la vía del Fondo Monetario, o que se abran nuevas líneas de crédito, esa cantidad de dinero, ¿cuándo la va a ver el ciudadano? No en un bono, en salud, en educación, en una mejora en la calidad de vida, en una mejora en los servicios, en calles bien asfaltadas y largo, etcétera. Bueno, lo primero es cómo se usan, porque si entran derechos especiales de giro a disposición del Banco Central, no los puede sumar a las reservas porque ya las había sumado sin tener acceso a ellos. O sea, las reservas no van a crecer por esa vía. Si llegan dólares por el oro que está en el Banco de Inglaterra, eso sí podría aumentar las reservas internacionales. Pero las reservas no son para gasto público. O sea, las reservas no son para que el Banco Central sea el que pague los salarios, ni para que sea el que pague por salud en el país, porque el objetivo del Banco Central es contribuir a que haya estabilidad monetaria y de precios en el país. Y le corresponde al gobierno, con los ingresos de venta de petróleo, con los impuestos que recauda, hacer el gasto público. Cuando se trata de utilizar los recursos del Fondo Monetario, del Banco Central, para gasto público, pasa como nos pasó con el Fonden. Sí. Cuando el presidente Chávez se llevó la reserva del Banco Central y los ingresos de PDVSA para un gasto público que desapareció y nos dejó con deudas, nos dejó sin más nada. Entonces, la claridad en el destino de los recursos es esencial desde el principio. Pensar que van a llegar dólares por el Fondo Monetario directo para hacer gasto público es un error. Muy posiblemente lo que va a haber es renegociación para financiamiento, y por esa vía podrán haber primero la discusión de cómo se le paga a los acreedores que están ahora y en qué orden y qué monto. Claro. Y segundo, qué nuevos ingresos entran y para qué. Porque, por ejemplo, el Banco Mundial o la CAF, que son multilaterales, suelen dar préstamos justamente para gasto. O sea, que el gobierno tiene que hacer alguna inversión en algún proyecto social o de infraestructura y recibe un préstamo con el compromiso de pagarlo. Claro. Pero lo que va a las reservas internacionales supuestamente se utiliza para, vender dólares y por esa vía habrá alguien que los comprará y los usará y los gastará en algo que generará crecimiento o importaciones o lo que sea, y que tendrá el modo de, hacerlo en un ambiente con tipo de cambio relativamente estable. Ese es el propósito del Banco Central. Claro. Entonces, tratar de decir, ahora sí va a entrar una cantidad de derechos especiales de giro y se van a utilizar para pagar salario, sería volver a situaciones que nos han hecho perder muchos recursos y muchas oportunidades. Muchísimas gracias, Decano Balsa, por acompañarnos esta mañana. Feliz fin de semana también. Igual para ustedes y gracias por la invitación. Un gusto siempre recibirlo, escuchar a Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya que hablamos de Banco Central, si me permite recomendar, si no la escuchó, recomendar la conversación ayer con el doctor Pedro Palma. Con Pedro Palma, ¿de qué hablamos ayer? De cómo debía ser el perfil en términos generales de cualquier director o presidente de cualquier banco central. Por supuesto, hablamos de manera particular de lo que necesita un país como Venezuela, es decir, de cómo debería ser ese presidente del Banco Central de Venezuela. 6:54 minutos de la mañana. Antes de pasar al panorama internacional, les comento en publicidad de Zoom. Ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el casillero internacional Zoom disfrutas de 7% de ahorro en tus compras y recibes tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hay personas, sí, muchas que no pueden tener acceso a un seguro de salud, adultos mayores, familias que sencillamente no pueden costear una póliza tradicional. Y eso claramente no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos. Por eso nace Salud Directa, un producto de salud creado por Mapfre, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límites de edad, con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud sin condiciones, con el respaldo de Mapfre. Y hablemos de Por Tu Mesa también. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, la calidad de los ingredientes también. Y aplica para todo, por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por Tu Mesa, 100% puro de soya, hecho con orgullo por manos venezolanas. Es un aceite que no cambia el sabor de las comidas, que no absorbe el sabor de los alimentos. Por Tu Mesa entonces es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por Tu Mesa. Es calidad en tu mesa, @portumesa.ve.
Y si hablamos de calidad, cuando construimos o remodelamos, pues buscamos respaldo además. Donsen celebra 20 años siendo líderes en tuberías y conexiones de Polifusión en Venezuela. Son 2 décadas ofreciendo suministros de máxima resistencia para hogares, industrias, grandes proyectos, porque verde, mire, puede ser cualquiera. Pero la trayectoria de Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda también su línea Firetech y su línea amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Cierro hablándoles de Grupo San Simón. A veces se piensa que la calidad termina cuando el producto sale de la planta. Y es al revés. Ahí empieza la parte más frágil, la distribución. Grupo San Simón opera con una red de centros de distribución en todo el país para abastecer a las principales ciudades. Y cuando esa red funciona con orden, el producto llega como fue pensado, sin perder una pizca de calidad en el camino. Así trabaja Grupo San Simón. Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, decir que de último momento se sabe, y a través de EFE, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en España y ha dicho que el próximo 24 de abril, es decir, la semana que viene, vendrá a Venezuela a reunirse con Delcy Rodríguez. Repito, Petro desde España anuncia su visita a Venezuela para reunión con Delcy Rodríguez. 6:57 minutos de la mañana. Comenzamos en Medio Oriente, sin embargo. Mundo VR nos tiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano. Desde Miami tenemos un reporte con Stephanie de Sousa. La tregua que entró en vigor este jueves a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, fue acordada tras conversaciones telefónicas con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El anuncio se produce en medio de una escalada regional marcada por enfrentamientos en el sur del Líbano y crecientes tensiones con Irán que han elevado el riesgo de una expansión del conflicto. Nos va muy bien, puedo decirles. Quizás se llega a un acuerdo antes de ese plazo. Irán quiere llegar a un acuerdo. Estamos lidiando muy bien con ellos. No habrá armas nucleares y este factor es importantísimo. Y están dispuestos a hacer algo hoy que no estaban dispuestos a hacer hace 2 meses. En este contexto, Washington ha intensificado su presión diplomática mientras mantiene una postura firme frente a Teherán. De hecho, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió que Estados Unidos podría retomar acciones militares si fracasan las negociaciones con Irán tras el colapso de recientes contactos diplomáticos. Aunque la tregua abre una ventana para la desescalada, la situación sigue siendo frágil, con operaciones militares aún activas en territorio libanés y diferencias clave entre las partes que podrían poner en riesgo la continuidad del cese de las hostilidades. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que el alto al fuego con Líbano es una oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz histórico en un video difundido por su oficina. Además, si pasamos al tema estrictamente Irán, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que su país podría lanzar ataques aún más dolorosos contra Irán si Teherán rechaza una propuesta de Estados Unidos que exige, entre otras condiciones, renunciar al desarrollo de armamento nuclear. Horas más tarde, el presidente Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban cerca de un acuerdo de paz que pondría fin a 6 semanas de conflicto. Escuche. Lo más importante es que Irán no tenga un arma nuclear y ellos han aceptado eso. Irán lo ha aceptado de manera muy contundente. Han acordado devolvernos el polvo nuclear que está muy bajo tierra debido al ataque que realizamos con los bombarderos B-2. Así que tenemos muchos acuerdos con Irán y creo que algo muy positivo va a suceder. Ahora Estados Unidos va a bloquear los puertos iraníes durante el tiempo que sea necesario. Así lo declaró el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, amenazando con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo. Y el Comando Central de Estados Unidos afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses no están bloqueando el estrecho de Hormuz, sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos 3 días. Hablando de Hormuz, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, alertó de los riesgos globales de veto que emitieron recientemente Rusia y China en el Consejo de Seguridad a una resolución sobre el estrecho de Hormuz y pidió más diplomacia y reorientar los esfuerzos para el arreglo pacífico de todas las controversias en Oriente Medio. Ahora, el Papa León XIV criticó a quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos.
El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios. Ellos son los descendientes de Abraham, tan numerosos como las estrellas en el cielo. Vamos a vernos a los ojos. La paz no es algo que debamos de inventar, es algo que debemos aceptar al ver a nuestros vecinos como hermanos y hermanas. Bueno, el presidente Trump defendió que tiene derecho a estar en desacuerdo con el Papa León XIV, al que acusa de estar en favor de que Irán cuente con un arma nuclear. Por cierto, de acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato por el rotativo USA Today, el Pentágono estaría afinando planes sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente Trump, mientras el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el país vive momentos desafiantes por la amenaza de una posible agresión militar de Estados Unidos contra la isla, y eso ocurre además en paralelo a un Raúl Castro que sigue rigurosamente las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y participa en la toma de decisiones, entre comillas, al respecto, según informó su hija Mariela Castro. 7:01 de la mañana, luego de la pausa, estaremos conversando sobre el tema Chile, que comienza a expulsar migrantes irregulares. Por eso tenemos a nuestro corresponsal y a una doctora en Gobierno y Políticas Públicas como Neida Colmenares. Tendremos nuestra agenda cultural y un improvisando muy especial el día de hoy con Aymara Lorenzo, Diana Carolina Ruiz, Marta Palma Troconis y Pedro Luis Flores acá en nuestro estudio durante toda la última hora de nuestro programa. Vamos a ir a la pausa con este buen tema de Maxi Priest, porque este es un mundo loco, salvaje. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.